nosotros recordamos las cosas que nos cuenta don Orlando, y nos gustan, a mí me gusta, y supongo que los oyentes escuchar a una persona que está con tanta experiencia, que ha vivido, con una jubilación que creo que está llegando a la mínima, porque al habernos quitado Menem y Cavallo el 82% móvil, y cuando en el 2011 aproximadamente, ya vamos a verificar cuándo fue que la presidenta vetó, la expresidenta, hoy actual vicepresidenta, vetó la restitución del 82% móvil. En el 2010. O sea que ya llevamos 13 años perdiendo el valor adquisitivo no solo de la moneda, sino el valor adquisitivo de la jubilación. Porque si tuviéramos el 82% móvil, ese invento, ese engendro que han hecho para cumplir con la Constitución, que dice que móvil, se han inventado las leyes de movilidad a partir del derrocamiento, ya no de un gobierno, sino el derrocamiento de 5 millones de jubilados que han dejado de existir. Somos un número, y ahora cada vez se va ganando menos, porque se va perdiendo el salario del jubilado, que es el haber jubilatorio, porque el activo siempre tiene más consideración, porque son más requeridos. Los activos en la actividad privada y en la actividad pública se le actualizan los sueldos, están los gremios que algo hacen, no lo suficiente, pero como los dirigentes de los gremiales necesitan estar en el sindicato para algunos pocos, para luchar por los trabajadores y por sus propios compañeros. Otros que son mucho más para enriquecerse y salir con yate, con auto de alta gama, con edificios en los cuales es más difícil entrar a ver a un dirigente de la CGT o a un dirigente de los gremios, de estos gremios grandes, que ir a la Casa de Rosada para tratar de ver al presidente. Es mucho más difícil. Entonces, para mantener esos privilegios, no pueden desatender totalmente a los trabajadores, entonces van y presionan, consiguen un aumento, consiguen algo. Pero antes ese algo que conseguían se transformaba para los jubilados en también el mismo aumento. Nada más que por ser jubilado cobrábamos el 82%, nada más, móvil. ¿Por qué era móvil? Porque, bueno, ese 82 se actualizaba conforme al sueldo del empleado o del titular de un cargo que se está cumpliendo, que está en actividad, y que era igual o semejante al que tenía el jubilado cuando también estaba en actividad. Bueno, eso desapareció. Más o menos 5 millones de jubilados argentinos han perdido, de los 7 millones o 6 millones y medio que habrá, han perdido ese derecho. Y hemos quedado totalmente desamparados. Yo era director de obra cuando me jubilé de la municipalidad, cuando me jubilaron de oficio, ostentaba con cargos de directores que había concursado en el año 1966, y bueno, de ahí, cuando me sacan del medio, primero con 2 cesantías, después con la jubilación de oficio, yo era director de obra. Hoy en día el director de obra va a estar en 700, 800 mil pesos, yo tendría que tener el 82% móvil, algo de 600 mil pesos. La verdad que lo que cobro
son 200.000, 220.000 pesos, ni lo conozco porque me retienen tanta cosa que no pido el recibo, ya lo voy a hacer para darle la cifra exacta, pero fíjese lo que se ha perdido. Se ha perdido un 300% con el 82% móvil. Ahora, lo más curioso que yo le explico a los jubilados, porque somos muchos los jubilados que estamos padeciendo eso. 5 millones son bastante en una población de 45 millones, 47 millones. Prácticamente un 10% de los jubilados del país, tomando de referencia la población, indica el sufrimiento, el padecimiento de ese 10% de personas que hemos sido miserablemente tratados. Esa es la expresión, miserablemente tratados. Porque habernos quitado Menem, que según mi ley ha sido el mejor gobierno de la República Argentina de todos los tiempos, según mi ley. Entonces mi ley no conoce historia, mi ley no conoce la verdad o la oculta, que eso sería peor, o mi ley es un impostor, un verdadero impostor que quiere revivir al peor presidente de la República Argentina, mucho peor que Fernández, porque dicen que Fernández es el peor. No, señor. Mire, hay hechos que son irrebatibles. Primero, hizo el pacto de Olivos con Alfonsín, que también ahí sacó la uña. Un pacto para reformar la Constitución del 94 que es lastimoso. No solo eso, sacó los ferrocarriles, con la ayuda de Neustadt, que era un brazo largo de los poderosos industriales, porque el objetivo de sacar los ferrocarriles era muy claro, era favorecer a la industria extranjera, que son los que fabrican los camiones, los grandes colectivos, todo lo que es el transporte y el automóvil, lo automovilística, la industria de los automóviles. Esto se ve favorecido porque al sacar los ferrocarriles la gente se mueve a través de autos particulares, el transporte de los bienes que se producen en la República Argentina o que vienen del exterior, que se distribuyen acá, es todo con camiones de una provincia a otra. Hay 24 provincias con una poderosa extensión geográfica, entonces claro, el negocio del transporte es tremendo. Además, tremenda contaminación también, porque contaminan con el monóxido de carbono, contaminan con la batería, y no solo con eso, contaminan con las cubiertas. ¿Usted se imagina esas industrias, cómo se han visto favorecidas en desmedro de la economía del país, de la comodidad de los argentinos? El ferrocarril es el transporte más eficiente, más seguro, y el transporte más económico y menos contaminante. Sin embargo, Menem, el mejor presidente de la República Argentina, le ha salido un hijo a Menem, es Milei, la nueva versión del menemismo, hasta es tan impostor que no cuida los detalles, hasta se ha dejado la patilla. No es que estemos con rencor, no, los respetamos, sabemos que este muchacho, o este joven, o este estudiante de economía, que ya se ha recibido, pero que se considera un economista, para él es el mejor del mundo, siempre tiene razón, y resulta que la teoría que pone no existe en ningún país, no se lleva a cabo. Eso de los bancos centrales,
no hay país que no tenga banco central. El único que quiere terminar con el Banco Central, que es el que regula la moneda, y por intermedio del Banco Central, la importaciones y exportaciones, bueno, todo lo quiere destruir. No habla nada del 82% móvil. No solo Milei, tampoco habla los otros dos candidatos, ni Massa ni nuestra amiga Burri. Hablan de volver a la racionalidad, volver a la justicia, volver a la Constitución, porque hoy en día los trabajadores estamos maltratados por el no cumplimiento de la Constitución. ¿Por qué? A veces lo voy a explicar. Porque hay sectores, por ejemplo, los presidentes, los vicepresidentes, diputados, senadores se retiran tenemos entendido que se retiran con el 100%. Los embajadores, el 100%. Y esos son los privilegios que habla Milei, porque las cosas que habla Milei son reales, de los privilegios, de la corrupción. Lo que pasa es que él generaliza a todo el mundo, arrasa con todo. Y lo llamativo es que nadie le ha dicho, bueno, a ver, demuéstreme que soy un choro. Eso llama la atención, porque a la Cristina o a Macri le han hecho más denuncias que pelo en la cabeza. Y estos muchachos que los trata todo de choro, que no está tan errado con numerosos, pero hay excepciones. Supongo que hay gente honesta. Es reconocido, por ejemplo, que Kicillof no tiene corrupción. Bernie no tiene corrupción. Filmu, en todos los cargos públicos que ha tenido, tampoco ha sido ministro, también no tiene acto de corrupción. Estoy por nombrar, y como ellos hay centenares. Pero bueno, lo que he nombrado no están en este momento dispuestos a considerarse choro, entonces no reaccionan, está bien, pero al tratarlo de todo, alguno tiene que ponerle un límite, porque él ahí nomás denuncia, amenaza que va a hacer la denuncia, a los periodistas, sobre todo, lo quiere denunciar constantemente, pero resulta que él, que trata de choro, así, con la palabra choro, nadie de los políticos le ha dicho, pare, Milei. ¿Cómo esto? Ni siquiera los periodistas le han preguntado de qué libertad habla Milei. No escucho yo, que estoy al tanto, que me ocupo por YouTube, por la entrevista, nadie le ha dicho, dígame Milei, ¿cuál es la libertad que habla usted? Porque dice libertad. Yo en este país gozo de la libertad de expresión. Acá nadie nos ha amordazado a nosotros. Ni Kirchner, ni Cristina, ni Macri, ni el Rodríguez Sá cuando estuvo, ni tampoco nos han amordazado Duhalde. Estoy hablando de los presidentes. De la Rúa se quitó la libertad de expresión. Massa, que ahora hace las dos funciones en la realidad, ministro de Economía y presidente. Y alguno malintencionado dirá, y candidato también, ¿se da cuenta? Bueno, del paso lo hacemos. Pero nos fijemos en esta radio, que tenemos libertad de expresión, que no intentó cerrar la radio Baitrochi y después no puso una radio en la misma frecuencia, pero bueno, duró poco y se volvió a la normalidad. Pero acá no tenemos un acoso
que no amenace la libertad que esta radio tiene de expresarse y de que los sanjuaninos tienen una radio donde se pueden expresar con absoluta libertad y sin ningún impedimento, y tampoco pagando, no tienen que pagar nada, y no hay cero censura en esta radio, y además lo único que le pedimos siempre es el respeto por los seres humanos, y cuando se expresan de los funcionarios, también tienen derecho a ser respetados. Por supuesto que eso no significa las críticas constructivas o hacerles recordar los daños que cometen en la función pública, que la usan para enriquecerse ellos, la familia, el grupo, los amigos, los testaferros, en fin. El Estado argentino padece de una corrupción generalizada, que tampoco está en el proyecto de ninguno de los candidatos, porque acusan, pero no dicen que vamos a terminar con la corrupción. Y a los sanjuaninos, yo les digo, y a los que nos escuchan de otra provincia o del mundo por internet, les digo muy claro, mientras exista corrupción en la Argentina, con sus 24 distritos, es decir, 24 provincias, tomando la ciudad autónoma como una provincia, similar a una provincia, la Argentina no va a tener destino, ni vamos a salir de la crisis, venga el que venga, porque vamos a volver a recordarle, ahora que estamos en tiempo de elecciones, vamos a leerle los 5 puntos en el cual el gobierno de Singapur cambió de un estado de muertes violentas reiteradas, de pobreza, de droga, de crímenes en las calles, transformó Singapur, y hoy Singapur está en los primeros lugares del bienestar de su pueblo, de los trabajadores, de la gente, de la seguridad. Entonces, ¿cuáles fueron los secretos que se pudo? El primer punto que puso es terminar con la corrupción, encarcelar a todos los corruptos, e incluso estar dispuesto a encarcelar a sus familiares. Estamos muy lejos en Argentina de esto. En la medida que estemos lejos de terminar con la corrupción, vamos a estar lejos de ver una Argentina próspera al estilo de Singapur, para poner un ejemplo. Entonces, tomemos conciencia del daño que es la corrupción. En estas 2 últimas semanas, mucho movimiento con el tema de la designación de jueces, donde los funcionarios públicos eran los seguros ganadores de los cargos. No sé, pero quiero transmitirle a los sanjuaninos la importancia que tiene un poder judicial totalmente independiente, en donde los gobiernos teman a los jueces por los actos de corrupción, donde antes de tomar un acto de corrupción de un funcionario público sepan que la justicia lo va a llevar al penal. Porque para los giles, los ladrones de gallina, como dice el dicho popular, la cárcel está llena. Pero para encarcelar a los que destruyen a una sociedad por la corrupción, y no solo funcionarios públicos, los empresarios, los formadores de precios,
las 20 familias que manejan la economía de la Argentina y que ningún gobierno ha sido capaz de enfrentarlo. Porque ahí está el problema de la inflación. No me pueden discutir, pero no van a tener nunca razón, porque nosotros estamos rodeados de los 10 países de América del Sur. 8 países tienen menos inflación en un año que la inflación que tenemos en Argentina en un mes. La vamos a actualizar al mes de agosto si hay noticias. Y si no, le vamos a volver a repetir la inflación de julio en el continente. Dentro del continente americano vamos a hablar de América del Sur, de nuestros vecinos, que somos 10 países. Y entonces veremos que la clase dirigente política o que los gobiernos no han sido capaces o no han tenido la voluntad de enfrentar a los que provocan deliberadamente la inflación, porque son los que ganan con la inflación, marcando precios todos los días, pero que vienen de esas 20 familias que le mandan las listas de precios. Y por supuesto, los que se abusan y generan más inflación, porque hay artículos que el mismo artículo que se fabrica en el exterior o en Argentina, de un negocio a otro hay diferencias siderales. Hay diferencias hasta en los repuestos de auto. Es increíble el estado anárquico que no han llevado los funcionarios públicos que no gobiernan desde hace décadas, y además los empresarios que se enriquecen con la especulación financiera, con la especulación de las materias primas y con la especulación de los bienes que generan en todos los órdenes, industriales, alimentarios, de ropa, zapatos, zapatillas. Es increíble que una zapatilla de marca esté en los 120.000 pesos, 150, 2 veces la jubilación mínima de la República Argentina. Entonces, claro que tenemos que acordarnos entonces del Marqués de Sade. Nos tenemos que acordar del Marqués de Sade, porque el Marqués de Sade dice: la ley solo existe para los pobres, mientras los ricos y poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Este francés, Marqués de Sade. Bueno, vamos a otro más, para que vamos poniéndonos a tono en la edición de hoy. Si el pueblo permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecen en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero, por medio de la inflación. Enseguida, por la recesión. Hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. ¿Y quién habrá dicho esto?, preguntarán.
¿Habrá sido Carlos Marx? ¿Habrá sido Fidel Castro? ¿Habrá sido Maduro, que tanto le gustan centrar en 3, 4 personas la desgracia del mundo? No, señores. Thomas Jefferson, en el año 1802, tercer presidente de Estados Unidos. Y bueno, y como estamos viendo cómo se compite estas cosas, también le vamos a recordar que Bautista Alberdi nos dejó una enseñanza. Recordemos, doctor, que el 29 de agosto fue el Día del Abogado en conmemoración a Juan Bautista Alberdi. Exactamente. Bueno, me saludaron, pero mire, por ahí hay algunos abogados que también en la profesión nuestra se cuece ave. Mire, ¿cómo será que últimamente el directorio del Foro de Abogados, con la oposición de un miembro del directorio que la pasó muy mal con sus compañeros, nos quisieron amordazar con un código de ética que parecía un código de los nazis? No, un código de ética, no tenía nada que ver con el código de ética. Ay, el presidente Álvarez, cómo se molestó cuando les recordé lo de Juan Jacobo Rousseau, cuando les recordé la frase que dijo, como comienza el contrato social, este filósofo de 1789, que fue la Revolución Francesa, tuvo mucho que ver él también ahí. Cuando dijo, el hombre ha nacido libre y por todos lados se encuentra encadenado. ¿Qué ha pasado? Voy a tratar de explicarlo. Y bueno, yo lo traté de explicar en la asamblea y mis colegas, por supuesto, le agradezco mucho porque me respaldaron. Bueno, así es. Ahora le digo, estamos todos encadenados y ahora sometidos. Nos quieren someter. Ojo con escribir que un juez, porque era más para proteger a los abogados, era para proteger a los amigos que del foro salieron a jueces, protegerlo a ellos, no sé de qué lo van a proteger, de los desmanes que pueden hacer. Entonces cuando un abogado le dice, mire, acá hay un presunto dolo, porque usted me está aplicando una ley que no está, ¡pum!, le bajan pero yo prefiero que lo haga la justicia y no los propios abogados. ¿Cómo vamos a tener un tribunal de ética que nos puede condenar? Que sean los mismos abogados, que se juzguen los mismos abogados. Mire, en este mundo, porque también en el mundo pasan estas barbaridades, en este mundo hemos entrado en un callejón en donde la corrupción de arriba se ha generalizado a la sociedad. Tenemos que cuidarnos de eso. Y Alberdi nos dice, los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Y aquí le digo a los peronistas, qué lejos que están de Perón y Evita, ¿eh? Perón dijo, cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Lo habrá leído a Alberdi, que dice Alberdi que se nos alentó a consumir sin producir. Yo creo que si Perón dijo eso, no ha de ser Perón el que alentó a consumir sin producir. Lo que alentó Perón en el primer gobierno, después ya cambió, alentó a que los poderosos no sometieran a los trabajadores a salario indigno. Continúa don Alberdi
don Bautista, Juan Bautista, se nos alentó a consumir sin producir, que es lo que está pasando ahora. Alfonsín con la caja PAM fue el primero que comenzó con la asistencia social. Después siguieron las manzaneras de Duhalde repartiendo. Después continuaron. ¿Quién continuó? Increíble. La asignación universal por hijo. Lilita Carrió y Campujó el proyecto que estaba dormido, presentado por Lilita Carrió, lo compujó Cristina y bueno, continuaron esta práctica tan perniciosa y tan destructiva para una sociedad. Bueno, nuestro pueblo, dice Alberdi, no carece de alimentos, sino de educación. Qué verdad que tiene. Y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad nuestro pueblo argentino se muere de hambre de intrusión, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren para sí, quieren pan sin trabajar, viven del maná del Estado y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? Los ocioso es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Juan Bautista Alberdi, 1810-1884. Bueno, claro, vamos a decir que no es tan así, como dice Alberdi, porque abundancia de alimentos, en este momento no existen. Es decir, que esto está hablando de cuando la Argentina era estaba dentro de los 5 países más prósperos y ricos del mundo. En realidad, ahora no hay alimentos. Ahora no hay abundancia de alimentos, como decía Alberdi en la era del 1884, que murió. No, en ese tiempo, en esa vida, de 1810 a 1884, tenemos que recordar que puede ser que cuando escribió esto Alberdi había mucho dinero, mucho alimento en la República Argentina, pero también habían pobres, escasos, pero existían. Pero es muy ilustrativo lo que dice Alberdi. Después tenemos lo de Singapur. ¿Cómo? Sí. Singapur. Le Kuan Yew. Le vamos a leer, pero primero vamos a terminar con Churchill en Yalta, 1945, primer ministro británico Churchill. Se animó a decir Churchill en Yalta: no dejemos que Argentina sea una potencia, porque arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones de internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto es lograr la apatía del pueblo y una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa, en sumisión. Hay que humillar a la Argentina, palabras que describen lo que actualmente está ocurriendo en nuestro país y en el resto de América Latina. Fíjese usted qué importante esto
porque cuando se tomó el crédito de 57.000 millones de dólares en el año 18 por el ingeniero Macri, la Argentina no estaba en quiebra, ni estaba en default. Y entonces uno dice, recordándolo a Churchill, ¿qué pasa aquí? ¿Y cómo fue el pacto de Luján? Claro, si bien es cierto que la fórmula ganadora, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, se opusieron a seguir recibiendo el préstamo que quedaban, se habían desembolsado y había recibido el gobierno y en pocas semanas desaparecieron 45.000 millones de dólares. Faltaban 12.000 millones de dólares que por el presidente electo, cuando asumió por presiones de Cristina, le dijo: no te endeudes más, no vamos a desembolsar ese dinero. Pero Fernández, el presidente actual, pactó antes de asumir el 10 de diciembre del 19 el pacto de impunidad con el Fondo Monetario Internacional y con Macri. Pactaron un pacto de impunidad. Claro convencimiento de Fernández, ese hecho de que él cumple el rol que describe acá Churchill. Para eso hay que controlar a los representantes, controlar a los gobiernos, nos está diciendo. Hay que atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Y ahí está Fernández respondiendo al imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa. Bueno, cuando se trató el endeudamiento, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, no se levantó en masa. Hubieron diputados del kirchnerismo que no se levantaron, no apoyaron ese arreglo. O sea que acá arrasa con todo, pero claro, habla en general, no hace excepciones. Esto que dice Churchill ha ocurrido ahora, la sumisión que han humillado a la Argentina, porque este gobierno actual ha pasado 4 años, va a terminar en diciembre, que estos 3 años y 9 meses el gobierno actual se ha dedicado exclusivamente a ver cómo podía arreglar con el fondo. Y arregló con el fondo. Claro que arregló con el fondo. Y levantaron la mano, como dice Churchill, sometido desde el presidente para abajo. Menos algunos diputados del kirchnerismo que no quisieron votar. Recordemos, el presidente del bloque era... Estoy haciendo historia, no estoy defendiendo a nadie. El presidente del bloque era Máximo Kirchner y renunció porque no se animó a enfrentar a Guzmán y al presidente en el tema del acuerdo que llegaron para pagar esa deuda que es ilegítima, esa deuda de 45.000 millones de dólares. Y así como dice Churchill, no hemos sido humillados, pero no han humillado lo de afuera con lo de adentro, como decía el doctor Ilia. No me preocupa lo que de afuera no quieren comprar, sino lo que de adentro no quieren vender. Y ahí está. No han vendido. Y no es una deuda chiquita.
Mire, si hubiéramos aceptado, si la expresidenta, que es la que se opuso, hubiese aceptado recibir 12.000 millones de pesos más, hoy estaríamos hipotecados ya en Argentina. Entonces, le traigo a la memoria lo de Churchill, porque esto no ha sido desmentido. Este acuerdo, estas expresiones de Churchill en Yalta. Y bueno, entonces estamos en esta situación, en donde 3 años y 9 meses tratando de, primero, para llegar al acuerdo, que fue bochornoso. Segundo, ahora, desde que asumió Massa, ver cómo puede cumplir el acuerdo, que no lo cumple. Que para pagar el acuerdo se endeuda con China, se endeuda con otro país, allá, creo, también con el Emirato Árabe, Emiratos Árabes, por ahí también le ha pedido plata. Bueno, ahora, yo no, mire, por ahí no entiendo si solo se hacen, porque es candidato a presidente, diciendo que va a ser después, cuando él sea presidente. Ahora es presidente, desde que asumió es presidente, porque Fernández le ha dejado todo el gobierno a él. Y en este año no ha podido controlar nada. No debió ser candidato, porque se está esforzando con el plan Platita, y cada vez que hace algo se enfrenta con alguien. Ahora se ha enfrentado con los empresarios. Por eso bono a cuenta de los convenios. ¿Para qué? Bueno, en esta situación estamos.